Chicos, buenos días. El día de hoy, en el curso de comunicación, vamos a ver el tema del radiodrama, también conocido como radionovela. Recuerden que es un tema que tiene que ver mucho con el teatro, pero en este caso es un teatro hablado, no actuado físicamente, sino solamente con voz. Les decía que también se le llama radioteatro o radionovela. Y la definición nos dice que es un drama que se transmite por radio y que por ende se teje solo en base a la interacción de los locutores, quienes toman la función de actores de voz. Antiguamente, antes de que salga a la luz la televisión, las novelas se transmitían por radio y había actores, pero que eran actores de voz. El público no llegaba a conocerlos físicamente, hasta que la televisión surge y desplaza a estas llamadas radionovelas porque ya todo se volvía visible. Entonces, el radioteatro, radiodrama o radionovela es un medio de entretenimiento previo a la irrupción de la televisión. Es muy antiguo en verdad, pero hubo un tiempo en que estaba muy de moda. Y como dice en la parte inferior, dependía de tres elementos fundamentales. Uno de ellos era el llamado diálogo, porque todo era pura conversación. El segundo elemento es el uso de una música de fondo. Y el tercero son los efectos de sonido. Profundizamos en torno a cada uno de ellos. Empezamos con el diálogo, que es la parte más importante. Los locutores, si bien pueden leer sus diálogos porque nadie los está viendo, deben hacerlo, y aquí está lo importante, con énfasis, para compensar el hecho de que no serán vistos. Esto lo explico mejor. Cuando una persona o un grupo de personas graba una radionovela, tiene que ponerle mucho énfasis a los diálogos que le corresponde a cada uno de los actores de voz. Exagerar en las partes tétricas, exagerar el dramatismo, en las partes de emoción, exagerar un poco la alegría, porque con la voz se compensa el hecho de que no son vistos por nadie. Entonces son actores de voz que tienen a la exageración, que tienen al énfasis como algo característico. Para ello, deberán elaborar el guión de antemano. El guión se elabora de antemano para evitar las improvisaciones. Y obviamente cada uno de los actores de voz tiene que tener a la mano su guión al momento de la grabación de la radionovela. Es importante también que entre paréntesis se incluyan los llamados estados de ánimo. Por ejemplo, que en un paréntesis figure lo siguiente, ¿no? Con voz triste, con voz alegre, cosa que el actor de voz sabe qué tipo de voz debe poner justamente en ese diálogo que tiene que mencionar. Así que los paréntesis son importantes porque te ponen datos relacionados con la emotividad que tienes tú que dar al momento del diálogo. Ahora, ¿puede o no puede incluir un narrador? Algunas radionovelas no incluyen narrador, no hay ninguna voz en off, porque se le llama voz en off, que cuente la historia, simplemente los actores de voz dialogan nada más, representando cada uno un personaje. Pero en otras radionovelas sí hay un narrador que te va contando la historia a medida que los actores de voz van dialogando. Así que es libre o no la inclusión de un narrador. En cuanto a la música se usa para ambientar la historia
Es una música de fondo que tiene que tener un volumen adecuado para que no interrumpa o para que no opaque las conversaciones de los actores. Se recomienda que no sea una sola música, sino que varíe de acuerdo al estado de ánimo que la historia ofrezca en determinado momento. En los momentos de tensión, por ejemplo, una música que incite a esa tensión. En los momentos de alegría, una música más suave, de relajamiento, por ejemplo, dependiendo, ¿no? Que no sea una sola música para toda la obra. Y el fondo musical es un elemento importante porque hace más creíble lo que el diálogo está contando en ese momento. Imagina que en la radionovela hay un momento de suspenso. Imagina ahora que cuando los actores están dialogando sobre ese suspenso, te pongan una música de suspenso de fondo. Entonces el oyente se la cree mucho más gracias a la música. Porque recuerda que la música también despierta estados de ánimo. Así que es un elemento importante. Y en cuanto a los llamados efectos de sonido, bueno, son los sonidos que participan también como fondo de la historia en determinados momentos. Por ejemplo, si uno de los actores de voz está representando un personaje que en un momento cierra una puerta de manera fuerte, entonces debe haber un efecto de sonido con ese sonido, valga la redundancia, de un portazo, ¿no? De un portazo. O, por ejemplo, un efecto de sonido que emule el sonido del viento, o un caballo que está galopando, o el sonido de los truenos, dependiendo, ¿no? Esto dota de más vida a la historia y compensa el hecho de que la historia no es vista, sino solamente escuchada. Los efectos de sonido también se pueden tener listos de antemano, pueden ser grabados con anticipación para luego ser reproducidos al momento de grabar la conversación, ¿no? Bueno, también se pueden improvisar, puede que sean efectuados en el mismo momento del diálogo, pero se recomienda que sean grabados de antemano. Aquí les he puesto un ejemplo de un guión de radionovela o radiodrama, que es lo mismo. Por ejemplo, aquí sí hay un narrador, hay una persona que actúa de voz en off, que es el que va contando la historia, que los dialogantes a través de sus conversaciones van a comenzar a contar. Es un guión de radiodrama basado en Don Quijote de la Mancha. Hay un personaje que obviamente es Don Quijote, con su diálogo al costado. Hay un personaje que es el cura. Fíjense el paréntesis, ¿no? Cuando el cura termina de hablar, debe ingresar el efecto de sonido del galope, ¿no? O perdón, del golpe de un vaso en la mesa, ¿no? Entonces, los efectos de sonido se incluyen así, entre las conversaciones. Y después hay un personaje que interpreta a un maese Nicolás y abajo te ponen continúa en murmullo la conversación mientras habla el narrador. Aquí arriba también, fíjate, ¿no? Se incluyen paréntesis en donde te indican qué cosa tienen que hacer. Se oyen sonidos de trastos y copas sobre la mesa. Entonces, de este modo es que se elabora un guión de radio drama. Bueno, nos estamos quedando ahí y ya profundizamos un poco más sobre esto por el Zoom. Muchas gracias, cuídense mucho.